quiero hacerte una pregunta. También hablamos de que Jesús es más que un profeta. Jesús resucitó de entre los muertos. Eso significaría que también fue crucificado, que resucitó de entre los muertos, que no es solo un profeta. Cuando alguien nace como cristiano, nacieron pecadores. Ahora empezamos como limpios. ¿Tú crees eso? Sí, la Biblia enseña eso. No es justo, pero puedes llevar el micrófono allá. Muchas gracias, Dr. Sabel Ahmed, por su maravillosa conferencia y sus ideas sobre Jesús y María en el Islam. Ahora continuaremos. Bueno, antes de comenzar la sesión de preguntas y respuestas, otro aplauso para la sesión de Sabel. Vamos a continuar y comenzar con la sesión de preguntas y respuestas. Así que la manera en que lo haremos es que solo levanten la mano y les llevaremos un micrófono. Pueden hacer su pregunta y el Dr. Sabel les responderá. Adelante, pueden hacerlo. Justo ahí, el primero. Gracias, doctor. Claro, si puede mencionar su nombre, así puedo dirigirme a usted. Mi nombre es Sayed Santu. Said Santu. está bien. Sí, como mencionaste correctamente, necesitamos paz en el mundo y el Islam significa paz. Y yendo más allá, dijiste que la señora objetó sobre este verso que tienes a Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad. Así que ella objetó. Ah, sí. Solo quiero reflejar eso porque, ya sabes, también hablamos de que Jesús es más que un profeta. Hay muchos debates en este país y en el mundo. Porque mencionaste correctamente que cuando Él, ya sabes, vino a este mundo, vinieron ángeles, luego dijiste. Él empezó a hablar a la edad de 5 años, lo cual también verifica el Corán. Luego tuvo milagros, luego fue crucificado, resucitó y luego ascendió. Y según tu hadís, al-Bukhari dice que, te juro que no puede llegar el día del juicio hasta que Isa venga como juez. Así que si comparamos, como decimos en el Islam, sabemos que son como 124 profetas. 124,000 profetas, sí. Entonces, ¿por qué solo un profeta vendrá? Como dijiste, regresará para juzgar a todas las naciones si él es solo un profeta como los demás. Claro. Gracias por preguntar. Hace falta valor para hacerlo. Pregunta, de verdad te aplaudo por hacer eso. Entonces la pregunta es, hay 124,000 profetas y mensajeros. ¿Por qué solo Jesús regresaría? No Muhammad, la paz sea con él. Ni Abraham u otro profeta, la paz sea con ellos. Bueno, es importante que sepamos que a cada profeta se le dieron milagros únicos. El milagro que recibió Musa, como la separación del Mar Rojo, no le fue dado a Isa. El milagro que detuvo el sol y la luna fue dado a Yusha, no a Isa, según la Biblia. El milagro de Daniel lo arrojaron al foso de los leones. Isa no vivió eso. El milagro fue para el profeta Muhammad. La paz sea con él. Él ascendió a los 7 cielos y vio a diferentes profetas y vio los cielos y luego vio el infierno. Él fue testigo de eso. No se le dio a ningún otro profeta. Así que a cada profeta se le da un milagro único. El hecho de que el milagro sea único no hace que ese profeta sea más alto, más grande o superior a ninguno de los otros profetas. Número 1. Número 2 es que de todos los profetas, quien sea que haya venido, 124,000 de ellos o definitivamente 25 de ellos mencionados en el Corán, ninguno de ellos fue rechazado. La manera en que Jesús fue rechazado, eso significa que su misión estaba incompleta. Él fue enviado a su pueblo y en general su gente en su tiempo lo rechazó. Y sabemos eso por el Corán y por la Biblia. Así que en su segunda venida, Él vendrá y completará la misión. Punto número 3. Cuando regrese, no va a regresar como judío, cristiano, hindú o de alguna otra fe. Según el Islam y el Corán, y especialmente muchos hadices que son dichos del profeta Muhammad, la paz sea con él.
Cuando regrese, va a regresar como un sometido al Creador. Eso significa que regresará como musulmán. Él seguirá la Sharia, él seguirá el Corán. Él va a rezar 5 veces al día, va a hacer el Hajj, se va a casar, va a tener hijos, va a luchar contra el anticristo. Así que hará algunos milagros y luego va a fallecer. Y luego va a ser enterrado en Medina, junto a la tumba del profeta Muhammad. La paz sea con él. Así que todo esto se menciona en el Corán hasta cierto punto, pero con más detalle en la literatura de los hadices. Así que, de nuevo, para resumir, que a cada profeta se le haya dado un milagro diferente no hace que ese profeta sea más grande o superior. La misión de Jesús según Dios quedó incompleta, por eso lo enviará otra vez. Muy bien, al final del día Jesús, solo porque va a ser enviado de nuevo, no va a ser más grande ni superior a ningún otro profeta. Dios envía a Jesús y le da poder para luchar contra el anticristo. Así que decimos que adoramos a Dios y Dios es nuestro enfoque, no Jesús, Moisés, ni ningún profeta, ningún mensajero. ¿Tienes alguna otra pregunta de seguimiento? ¿Qué fue eso? Porque en la cruz Jesús dijo, está terminado. Es la respuesta a tu comentario de que su obra estaba inconclusa porque Él vino a dar vida. Entonces, cuando nosotros, ¿qué? Te estaba escuchando, creo que estamos limitando a Dios. Si nosotros cuando hablamos de la Trinidad, no estamos limitando a Dios, su poder, su autoridad, y Él está más allá del tiempo y el espacio. Si puedes creer que el agua puede tener 3 formas, hielo, vapor y luego agua, entonces Dios puede tener 3. ¡Claro! Así que esto es un poco confuso. Solo quiero primero y segundo, solo quiero. Quizás solo un concepto a la vez, ¿sabes? Aún puedes tomar el micrófono, ¿verdad? Hermano, aún puedes tomar el micrófono. Sería un honor para nosotros discutir, ya sabes, como hermanos. Alhamdulillah, siempre es bueno discutir las cosas en común y las diferencias. Entonces, lo que mencionaste es ¿por qué limitar a Dios? Y en la Biblia dice, ya sabes, está terminado, ¿correcto? Entonces, nuevamente, el Corán difiere de la Biblia. Como admito, hay diferencias en el concepto de Dios. Hay diferencias. La persona de Jesús es diferente en el libro de la Biblia. Comparado con el Corán, hay diferencias. Así que cuando vemos la historia bíblica y la comparamos con la historia del Corán o la historia islámica, solo menciono lo que dice en el Corán, el Islam y los hadices desde su perspectiva. Ahora, pasando rápidamente a la limitación que le ponemos a Dios, en realidad no es una limitación porque solo estamos mencionando lo que Dios está diciendo. Y Dios no está limitado por nada, ni por nadie. Lo que Él quiera hacer puede hacerlo, ¿de acuerdo? Supongamos que alguien dice, yo creo que Dios es 1 en 5 y 5 en 1. ¿Y si les dices que Él es 1 en 3? ¿Y si te preguntan por qué limitas a Dios? Así que podemos construir ese argumento lógico. Cualquiera puede crear una nueva fe. Algunas personas pueden decir, ya sabes, ustedes los cristianos dicen que Dios solo descendió una vez. ¿Qué pasa si algunos hindúes dicen que Dios descendió tantos avatares de Dios? Te preguntan, ¿por qué, hermano? ¿Por qué limitas a Dios? ¿Por qué dices que solo una vez? Él puede venir 1,000 millones de veces, ¿verdad? ¿Y entonces no es limitar a Dios? Puede que le digas a esa persona, esto es lo que dice mi Biblia, esto es, estoy de acuerdo con ello. La Biblia es auténtica y profética. De la misma manera, lo que estamos diciendo es que el Corán es creíble. Esta es la historia coránica sobre Jesús. Así que estamos compartiendo eso contigo. Y la razón nuevamente por la que tenemos esta reunión es que no es un debate, no es un intercambio acalorado, sino reconocer las diferencias y compartir contigo lo que creemos. Sabes, según algunas investigaciones, hay más personas que se están volviendo ateas y agnósticas. La gente se está alejando de la religión y aun cuando se trata de religión, las personas tienen una percepción negativa sobre la gente de fe. Ustedes inician todas las guerras, son enojados y cometen todas las atrocidades. Queremos mostrar que aunque tenemos diferencias, también compartimos cosas. Y si no venimos a foros como este de manera pacífica, como hermanos y hermanas, esas percepciones pueden continuar, ¿de acuerdo? Estoy de acuerdo contigo en que hay diferencias.
Y más adelante, tal vez uno a uno, o la próxima vez que tengas el micrófono, puedo explicar más sobre por qué consideramos que el Corán es creíble. Porque al final ningún libro puede ser 100% correcto siempre. O todos se equivocan o solo uno tiene razón, pero no todos pueden tenerla. Así que voy a explicar más sobre ese punto, pero vamos a darle la oportunidad a otros invitados. Luego también podemos volver contigo. Muy bien, ¿quién sigue? Aprovecha y haz tus preguntas. Oh, el hermano de enfrente, sí. Si puedes mencionar tu nombre. Claro, mi nombre es Yarley. Yarley, hermano, sí. Gracias por invitarnos y estar aquí. Mucho gusto. Entiendo el tema, pero me pregunto, ¿cuál es el papel de la belleza y la buena vecindad en el Islam? Está bien. Leo mucha poesía. Rumi es popular, por supuesto, y las tradiciones sufíes de recitación y oración y un compromiso con la belleza. ¿Puedes hablar un poco sobre eso? Y si lo relacionas con eso, está bien. Está bien. Gracias. Aunque es un tema diferente, aún así intentaré relacionarlo, ¿verdad? Relacionarlo con el tema más grande del Islam. Entonces, ¿qué dice el Islam sobre la belleza, la modestia y especialmente sobre la buena vecindad? Bien, es importante que el profeta Muhammad, la paz sea con él, y todos los profetas anteriores, ellos vinieron a difundir la paz, la bendición y la guía de Dios a toda la humanidad, ¿verdad? Dijimos que Muhammad, la paz sea con él, es el último profeta y tuvo un papel universal. Él dijo muchas cosas asombrosas sobre los vecinos. Mencionó que no eres un creyente completo. Se dirige a los musulmanes diciendo que no son creyentes completos. Si comes hasta llenarte y tus vecinos tienen hambre, mira esto. Si nuestros vecinos, entonces necesitamos saber hasta cierto punto quiénes son los vecinos, ¿sabes? Sus necesidades. Y se supone que debemos ocuparnos de esas necesidades. Si no te ocupas de las necesidades. Según el Islam, no somos buenos vecinos, no somos buenos musulmanes. Y lo sorprendente es que Muhammad, la paz sea con él. Él no está diciendo que sea tu vecino musulmán, simplemente está diciendo un vecino. Un vecino puede ser un ateo, un adorador de ídolos, un judío, un cristiano, de cualquier fe o sin fe. Eso es una cosa. La segunda sobre la buena vecindad es que Muhammad, la paz sea con él. Él solía aconsejar a su esposa Aisha, radiyallahu ta'ala anha, que preparara suficiente comida, no solo para la familia. Prepara suficiente comida para que podamos dársela a los vecinos, no solo vecinos musulmanes, a cualquier vecino. En otra narración, el profeta Muhammad, la paz sea con él. Él dijo que, ya sabes, es importante dar regalos a los vecinos. Dar regalos une los corazones, los ablanda. Ya sabes, 2 personas, 2 familias y todo el vecindario. En el Islam, el vecindario no solo incluye a quienes están a la derecha, izquierda, frente o atrás. Vecinos puede ser todo el vecindario o, en un sentido más amplio, toda la humanidad. Así que esto es solo del profeta Muhammad, la paz sea con él. Pero, de nuevo, hay muchos pasajes así también en el Corán. Comparado con la belleza, comparado con la limpieza, ¿sabes? Dios dice, hay un hadiz que significa dicho de Muhammad, la paz sea con él, que la limpieza es la mitad de la fe. Así que embellecernos, estar limpios y ser modestos es uno de los artículos importantes del Islam. Así que podemos profundizar más en eso. Pero creo que eso es lo que dice el Islam sobre los vecinos especialmente y sobre el concepto de limpieza e higiene para nosotros. Pregunta. Mi nombre es Uest y soy musulmán. ¿Es cierto que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordenó a la umma proteger las iglesias y a los cristianos? ¿Qué? Perdón, ¿ellos hacen qué a los cristianos? ¿Es cierto que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordenó proteger las iglesias a la umma y sus seguidores? No entendí la última parte. Proteger las iglesias y a los cristianos. Ah, sí, por supuesto. Está bien, de acuerdo. Entonces aquí está la pregunta. Me refiero, aquí está la pregunta que él estaba haciendo. ¿Y su nombre, hermano? West. Sam West. West. Está bien, hermano West. Estaba conversando con el hermano West. ¿Puedes moverte un poco? Sí, entonces, hermano West. Se convirtió al Islam el año pasado. Muy bien, bienvenido al Islam. ¿Por decisión propia? Sí, señor.
Muy bien. Entonces, la pregunta o comentario es, ¿el profeta Muhammad, la paz sea con él? ¿Él ordenó a los musulmanes proteger las iglesias? Sí. Hay muchas cartas escritas por el profeta Muhammad, la paz sea con él, a las naciones vecinas. Muchos de ellos estaban gobernados por cristianos, algunos emperadores, ¿verdad? Algunos reyes, algunos jefes de estado. Y él envió cartas allá como al monasterio de Santa Catalina en Egipto y a iglesias y naciones cristianas en Siria, en Líbano y Jordania y en diferentes lugares. Y la esencia de las cartas es esta, que los musulmanes van a proteger las iglesias, los musulmanes van a proteger a las minorías. Para los musulmanes es un artículo de fe proteger a cualquier minoría, vecino o persona a nuestro alrededor. Así que de hecho quiero explicar un punto realmente importante del que muchos de ustedes quizá no estén al tanto. Muchos no aprendemos esto en escuelas o universidades. Cuando el profeta Muhammad, la paz sea con él, cuando él se mudó de la Meca a Medina, había alrededor de 17 o más tribus judías. Así que una de las primeras cosas que hizo fue que formó una constitución con ellos. Esto se llama la Carta de Medina o la Constitución de Medina. Así que él formó una constitución con ellos. Y esa constitución dice que los musulmanes y los judíos seríamos un solo pueblo. ¿Sabes? Antes de ese tiempo, la comunidad judía era atacada por los católicos, por los cristianos, por los persas. Estaban al borde de la extinción. Estas personas judías y las tribus judías. Si no fuera por el profeta Muhammad, la paz sea con él, los judíos ya se habrían extinguido. Entonces lo que hizo fue que escribió esta constitución para que ellos estuvieran protegidos. Así que les dio autonomía para practicar su fe, autonomía para tener sus sinagogas. Les permitió tener autonomía cultural, justicia y sistema penal propios. Así que era un mini estado judío dentro del estado islámico completamente protegido por los musulmanes bajo el mando del profeta Muhammad, la paz sea con él. ¿Quién dice esto? Yo puedo decirlo. Sin embargo, hay un profesor judío llamado Dr. David Warrenstein y puedes buscar esto en Google, Dr. David Warrenstein. Él escribió en la revista judía The Jewish Chronicle.com, este profesor judío, un erudito judío, él dice, y esto es de 2012, en mayo de 2012 este artículo apareció en The Jewish Chronicle.com. ¿Qué hicieron los musulmanes por los judíos? Ese es el título de este artículo. ¿Qué hicieron los musulmanes a los judíos? Y la primera frase que dice el erudito judío es que el Islam salvó a los judíos. Vaya, luego continúa, dice que esta es una afirmación impopular, luego dice que esta es una realidad. Esto lo está diciendo un profesor judío y dio 3 ejemplos. Y eso se relaciona con tu pregunta. Él dio 3 ejemplos, este profesor. Dijo que cuando Muhammad, la paz sea con él, cuando llegó de la Meca a Medina, encontró a las tribus judías. Él los salvó, los protegió y les dio identidad porque estaban al borde de la extinción. Ese es un ejemplo. El segundo ejemplo es cuando musulmanes, judíos y cristianos convivían en paz en la España musulmana. Luego, como sabemos, la Inquisición española ocurrió desde 1492 hasta 1609 y después. Durante la Inquisición española, numerosos judíos y musulmanes fueron forzados a convertirse al catolicismo. Algunos de ellos fueron quemados en la hoguera y el resto fue expulsado del país. Así que los musulmanes se fueron a países africanos, al Imperio Otomano y al Medio Oriente. ¿A dónde crees que se fueron los judíos? No se fueron a ninguna tierra cristiana. Se fueron a tierras musulmanas en busca de protección, se fueron a Marruecos, Marruecos los recibió. Nuestros primos dijeron, los recibimos, su casa es nuestra casa. Fueron al Imperio Otomano, donde los musulmanes otomanos recibieron al pueblo judío. Esta es su tierra, vivan en paz y armonía. Fueron a Palestina y los musulmanes palestinos abrieron su corazón, mente y tierra. Son nuestro pueblo. Aquí pueden vivir en paz y armonía. Eso es el Islam. Luego, el tercer ejemplo, este profesor judío que él mencionó de los 3 ejemplos, ¿verdad? El tercer ejemplo que él dio es la Segunda Guerra Mundial.
Cuando el resto de las naciones cristianas, especialmente los nazis en Alemania, cuando estaban exterminando al pueblo judío, ya sabes, el Holocausto, muchas de las naciones cristianas entregaban al pueblo judío a los nazis por miedo. Pero todas las naciones musulmanas hicieron un pacto. Bosnia, Kosovo, Albania, Turquía, incluso Irán. Por cierto, hicieron un pacto de que no iban a entregar ni a un solo judío a los nazis. Así que las naciones musulmanas, guiadas por el Corán y el ejemplo del profeta Muhammad, la paz sea con él, hicieron un pacto que vamos a escribir documentos falsos para el pueblo judío, diciendo que estas son nuestras personas, estos son nuestros ciudadanos. No les vamos a entregar ni a una sola persona a ustedes, nazis. Irán salvó la vida de 2,000 personas judías. Turquía salvó la vida de 75,000 personas judías. 75,000 personas judías, Bosnia, Kosovo, Albania, Marruecos y otros países musulmanes juntos salvaron a más de 200,000 personas judías. Fueron salvados por los musulmanes. Ese es el legado islámico. Eso es lo que debemos enseñar en estos tiempos difíciles. ¿Qué sucede? Quizá ya escucharon las noticias, ¿verdad? Debemos enseñar esta historia. Es nuestro legado. Como musulmanes y seres humanos podemos vivir en paz y armonía, extrayendo de las escrituras del Corán y de los hadices. Así que esa es la realidad, por cierto, ¿verdad? Esa es la realidad. Sí. Así que espero que eso responda a tu pregunta sobre la protección, la seguridad, la autonomía, la libertad y la identidad que el Islam les dio a las minorías. Sí. Sí. Bueno, bienvenido de nuevo. Te vi por última vez hace tantos años. Muy bien, bienvenido de nuevo. Siempre es bueno verte. Voy a preguntar sobre el sufismo otra vez. Pero en la diferencia entre musulmanes suníes y chiíes, ¿hay una diferencia y cómo se perciben las similitudes y diferencias entre el cristianismo y el islam? Entonces, está bien. Hay suníes y chiíes. ¿Y las diferencias en el cristianismo? ¿Qué opinan sobre las diferencias en el cristianismo? Las similitudes y diferencias entre el islam y el cristianismo, los suníes y los chiíes, tienen diferencias en ese sentido. Claro, claro. Bien, creo que entendí la idea, pero de todos modos, bienvenido de nuevo. ¿Está bien? Entonces la pregunta es, ya sabes, los suníes y los chiíes, ¿cómo ven las similitudes y las diferencias entre ellos y entre los cristianos? Así que diría que en general ven lo que he presentado. Así que tanto los suníes como los chiíes, ellos rechazan la Trinidad y creen en un Dios completamente monoteísta, un solo Dios y una sola persona, no 3 personas en uno. Número 2, ¿están de acuerdo? Porque el Corán dice que Jesús solo fue un profeta, ¿verdad? Sunitas y chiitas están totalmente de acuerdo. Sunitas y chiitas coinciden en que existen varias versiones de la Biblia. 66 libros para protestantes, 73 para católicos, 78 para romanos, griegos y ortodoxos. Chiitas y sunitas coinciden en esas diferencias. Está bien, esta hermana. Su está aquí, pero no se siente cómoda para hablar en el micrófono. Ella hizo la pregunta. Claro. ¿Fue María la única mujer a la que los ángeles le dijeron que Dios creó? ¿Dios la creó, le dio un hijo sin padre? ¿Es la única mujer? Sí. Claro, entonces, ¿María es la única dama? ¿Mencionas en todo el Corán que va a quedar embarazada sin ninguna intimidad, ya sabes, sin ningún compañero masculino? Sí, según el Islam, ella es la única. Sí. Entonces, ¿eso la haría la profeta especial sobre las demás? Oh, está bien. Entonces, obviamente hay un mensaje más grande con esa pregunta, ¿verdad? El contexto más amplio de la pregunta. Así que eso la hace especial, pero también hay otras personas en todo el Corán y en la humanidad que también fueron personas especiales. Por ejemplo, Sara, la madre de Isaac, ella era muy anciana, ya había pasado la menopausia, ¿verdad? Ella tuvo un bebé, un milagro de Dios. ¿Quién puso a ese bebé Isaac en el vientre de Sara? Dios. Así que ella es algo así como igual a María. Abraham era realmente viejo. Bien, ahora hablemos de Adán, ¿de acuerdo? Adán no tuvo padre ni madre.
Él fue hecho desde cero. Así que si Dios puede hacer a cualquiera desde cero, si Dios puede crear todo el universo de la nada, Dios puede crear un bebé, Jesús en el vientre de María. Así que María es especial, también lo es Sara, también Abraham, también Jesús y también todos los profetas y todos los mensajeros. Sí. Así que la respetamos, por cierto, ¿verdad? Ella es mencionada, ¿sabes? Las mujeres musulmanas que usan el hijab están siguiendo lo que María solía usar, el hijab, y ella es representada usando el hijab, ¿verdad? Así que la alabamos, la honramos, la amamos y la respetamos. ¿Sí? Gracias, doctor Saville, por explicar este punto de vista. ¿Y su nombre, señor? Mark. Mark, sí. Sí, gusto en conocerte. ¿Puedes ayudarnos a entender tu forma de pensar, tu razonamiento cuando citaste al principio algunos pasajes diferentes de los evangelios? Por ejemplo, después de que Jesús resucitó de entre los muertos, cuando les dijo paz a sus discípulos, o cuando oró en el jardín de Getsemaní. Porque también usas otros versículos de los evangelios para mostrar que Jesús es solo un profeta, como dice el Corán. Pero en algunos de esos versículos que citaste, si realmente los lees detenidamente, por ejemplo, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, eso significaría que también fue crucificado, que resucitó de entre los muertos, que no es solo un profeta. Cuando oró al Padre en Getsemaní y lo llamó así, esto indica que es el Hijo de Dios. Entonces, ¿puedes explicarnos cómo determinas qué versículos usar y por qué dejaste fuera ciertos otros sobre Jesús? Gracias. Por supuesto, es una buena observación. Mark, está bien, así que ahora está bien. Así que tal vez te estés preguntando, ¿cómo es que estoy citando la Biblia para apoyar el punto de vista islámico? Quizás, ¿verdad? Entonces, ¿por qué solo ciertos? ¿Por qué pasajes seleccionados? ¿Verdad? ¿Por qué escoger solo lo que conviene? Bien, de acuerdo. La razón por la que seleccioné ciertos pasajes no es porque nosotros creamos en ellos, sino porque tú crees en ellos. Así que seleccioné esos pasajes. Eso coincide con el Islam. 1, 2. Sabes, cuando vemos cualquier libro, hay algunos pasajes que son realmente explícitos y luego hay pasajes que son realmente implícitos. Implícito se puede interpretar de varias formas. Explícito es de significado literal. Entonces, cuando echamos un vistazo a cualquier pasaje explícito del Nuevo Testamento, también del Antiguo Testamento, ¿verdad? También en el Corán podemos argumentar que Jesús nació, tuvo un comienzo, nació de María. Él proclamó que era un profeta muchas veces, como en Mateo 13:57, Marcos 6:4, Juan 44, Lucas 13:33. Él dijo, yo soy un profeta. Él dijo que no soy omnisciente. Cuando la gente se acercaba, ¿cuándo será el último día? Él dijo en 13:32 de Marcos que de ese día y de esa hora nadie sabe, solo el Padre lo sabe. Cuando consideramos a Jesús como persona, decimos que sus milagros vienen de Dios y afirmó ser profeta. Dijo que mi mensaje principal es adorar al Creador y que antes adoraba como un Creador. Así que decimos que esa parte, esos versículos explícitos, crean una narración que apoya la versión islámica. Ahora reconozco que hay ciertos pasajes que hablan sobre él. Yo y mi Padre somos uno. Muy bien, ¿y qué otros pasajes mencionaste? Orar a Dios como Padre o a una persona fallecida. Sí, entonces orando a su Padre. Entonces, eso está alineado con lo que dice el Islam, porque el Islam dice que cada profeta, cada ser humano solía someterse a Dios y solía orar a Dios. ¿Verdad? Como en Mateo 26:39, Jesús fue al jardín de Getsemaní y oró a Dios. Ese es un pasaje explícito. Hay otro aún más claro. Marcos es Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 22. Ahí menciona, escucha, Israel, que Jesús, un hombre entre ustedes, hizo grandes obras y Dios estaba haciendo estas grandes obras entre ustedes, ¿verdad? Así que incluso después de que Jesús se fue, los discípulos, la gente y los seguidores lo consideraban un gran profeta y un hombre. ¿Y Dios obra por medio de él? Al analizar los pasajes explícitos, concluimos que existe un solo creador y que Jesús es un profeta. Cuando miras los pasajes implícitos, entonces podemos construir un argumento sobre la teología cristiana. Ese era todo mi punto.
Bueno, muchas gracias a todos. Y esta será la última pregunta. El hermano está haciendo una señal. Entonces, Está bien, y obviamente después de que terminemos yo seguiré aquí. Está bien, no me voy a ir a ningún lado, seguiré aquí. Y podemos, como hermanos y hermanas, todavía podemos hablar sobre las cosas que tenemos en común, las diferencias, y más allá de eso, cómo podemos trabajar por el bien común de la sociedad. Sí, hermano. Mi nombre es Dominique. Muchas gracias por su charla. Mi pregunta va en una dirección similar a la de Mark. Él ya mencionó que citaste versículos del Nuevo Testamento más antiguo y el punto que hiciste es, como incluso dice la mesa, que el Islam es el camino de Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad. Algo así. Todos ellos fueron profetas islámicos, ¿verdad? Y que tenían un marco de pensamiento islámico. Ahora, para hacer ese argumento, por supuesto, tienes que mostrar la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y luego el Corán. Veo clara la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pues el Antiguo Testamento anuncia la llegada de un Mesías, ¿cierto? Tenemos profecías específicas como Isaías 7, el nacimiento virginal, e Isaías 53, incluso hablando de la crucifixión del Mesías futuro. Miqueas 5:1, hablando sobre el Mesías naciendo en Belén y así sucesivamente, como muchas profecías que hablan de este Mesías que ha de venir. Y luego el Nuevo Testamento es la continuación natural, mostrando a Cristo como aquel que el Antiguo Testamento ya había predicho, pero ahora con el Corán. Eso no me parece que sea así. Así como Jesús es la máxima, la mejor, la última revelación de Dios que fue profetizada en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿dónde está la necesidad, después de la venida de Cristo, de un profeta otra vez como Mahoma? ¿Y dónde está él? ¿Predicho en la Biblia? Como Juan 16, por ejemplo, que los musulmanes suelen citar, entonces obviamente habla del Paráclito en griego, el Espíritu Santo, y no sobre Mahoma, o algo así. Muy bien, es toda una gama de temas que mencionaste. Entonces, Dominique, ¿verdad? Sí. Bien, entonces, preguntas importantes que tenías, que hay una continuidad que ves en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿La necesidad de un nuevo profeta? Bien, déjame ir a eso rápidamente, ¿de acuerdo? Lo que decimos como musulmanes, lo que dice el Corán, lo que dice el mensaje profético, es que la continuidad no solo comienza desde el Antiguo Testamento, sino que empieza incluso antes de eso. Esto significa que hubo profetas y mensajeros, como mencionaste, 124,000 de ellos. Fueron enviados a todas las personas y a toda la humanidad, a todas las naciones, con un solo mensaje, que la humanidad debe someterse y adorar únicamente a un solo Dios. Sin embargo, muchas veces en la historia ese mensaje se diluyó, la gente se alejó de él y formaron su propia fe, sus propias formas de vida. Algunas personas diluyeron, perdieron o cambiaron las escrituras. Así que debido a que las escrituras se cambiaron, la teología y la ideología y el monoteísmo también cambiaron. Dios designó a Muhammad como el último profeta, la paz sea con él a través del Corán. Dios quiere recordarles a nuestros amigos cristianos, judíos, hindúes y a todos que regresen al mensaje principal que les di a todos los profetas, solo sométanse a un solo Dios. Esa es la razón de la necesidad de Muhammad, la paz sea con él. Ya que la guía fue cambiada, la escritura dada a Jesús, Moisés, David y Abraham fue modificada en el pasado. Eso significa que había necesidad de una nueva escritura. Entonces Dios dio el Corán y Dios dio la garantía de que va a proteger el Corán sin ningún cambio. Mira, lo que decimos es que las escrituras anteriores solo vinieron para ciertas personas y cierto tiempo, así que estaban limitadas por el tiempo y por la gente, pero el Corán se supone que es para toda la humanidad, así que por eso hay necesidad de una nueva escritura. La cuarta razón es que, ya sabes, la humanidad, desafortunadamente, necesitamos guías sobre cómo construir un sistema económico justo, un sistema judicial, un sistema social, un sistema económico, ¿verdad? Sistema de justicia. Necesitamos guía en todos estos sistemas sobre cómo crear una sociedad justa y armoniosa. El Nuevo Testamento no detalla cómo crear un sistema económico justo. Por ejemplo, Jesús solo dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso no es un sistema económico completo y comprensivo. Lo necesitamos. El Nuevo Testamento no lo tiene.
El Antiguo Testamento aborda sistemas económicos, políticos y judiciales, pero principalmente para el pueblo judío de esa época. Así que necesitamos en nuestros tiempos un sistema justo, comprensivo, práctico, funcional y beneficioso. Lo necesitamos, no lo tenemos en las escrituras anteriores. Así que la necesidad de un nuevo profeta, una nueva escritura, es que Dios envió de nuevo una guía comprensiva para que podamos beneficiarnos. Así que por todas estas razones decimos que hay una necesidad de revivir la fe monoteísta y la guía comprensiva y la pureza de la escritura. Esa es la razón de un nuevo profeta, Muhammad, la paz sea con él. Ahora, para terminar, tu pregunta sería, ¿por qué no un profeta después de él? Tal vez hace 2000 años en el pasado. Lo que decimos es que lo que dice el Corán, lo que dicen los mandamientos en el Corán y en el ejemplo profético, ha sido protegido y para nosotros vivir en paz y armonía, para resolver problemas como saber quién es el Creador, el propósito de la vida y cómo recibir la salvación. Hay suficiente información en el Corán y en el ejemplo profético para que obtengamos las lecciones. Vive enfocado en Dios y por su misericordia alcanza el paraíso. Ya que tenemos suficiente información completa y perfecta, no hay necesidad de un nuevo profeta o un nuevo mensajero. Espero haber respondido esa parte de la pregunta. Sé que tienes más dudas, así que aquí estaré. Vi que levantabas la mano. Yo estaría aquí a menos que él quiera darte el micrófono, ya que es el jefe. O podemos hablar uno a uno. Desafortunadamente no tenemos tiempo. El almuerzo nos está esperando. Gracias de nuevo, doctor Sabel. Gracias a todos por estar tan atentos, alertas y por hacer preguntas. Aplausos para el doctor Sabel y para ustedes. Gracias a todos ustedes, gracias. Gracias por acompañarnos este sábado por la mañana. Sé que podrían estar haciendo otras cosas. Gracias de nuevo. Esto prácticamente termina la parte formal de la conferencia y la sesión de preguntas y respuestas. A continuación. Entonces puedes ver el reino. ¿Qué es lo que nace de nuevo? Dime. Dios, entonces, ¿qué es lo que nace de nuevo? Dime, define de nuevo. Así que no podemos acercarnos a Dios. Estamos muertos. Estamos completamente muertos como un cadáver, ¿verdad? No podemos acercarnos a Él. ¿Qué significa acercarse? No tenemos conocimiento de Él, no lo entendemos, no tenemos deseo de Él. Estamos completamente perdidos, estamos completamente ciegos. Como un ciclo está bien, quiero decir, no puede darse vida a sí mismo. Sin la ayuda y generación de Dios, el ser humano no puede acercarse a Él ni tener vida. Lo mismo en el Islam. Bien, siguiente punto. Pero no es así. Sí. ¿Cómo es lo mismo? ¿Cómo obtienes conocimiento de Dios? Debes leer y pedirle a Dios, Él te lo dará. Así de sencillo. No es lo mismo. Todo lo que estás diciendo, exactamente igual en el Islam. Creo que lo que ella está diciendo es que la diferencia en el Islam, o cuando alguien nace como cristiano con la Biblia, nace siendo pecador. No empezamos limpios. ¿Tú crees eso? Sí, eso es lo que la Biblia nos enseña. Pero eso no es justo. ¿Por qué? Bueno, no se trata de ser justo, se trata de lo que es justo, no se trata de la justicia. Está bien, no, ¿cómo es justo? Vamos, si yo conduzco, tiene que serlo, ¿sabes? Dios es Dios justo. Pero los pensamientos de Dios son más altos que mi mente. No, justo significa está bien. Si manejas por encima del límite de velocidad, tú deberías recibir la multa, no yo ni nadie más. Ahora, cualquiera que sea un pecador significa que la persona ha cometido un pecado, esa es la definición. ¿Qué pecado cometió el bebé? Dime. ¿Estamos diciendo eso por el pecado de Adán, la primera persona? Esa naturaleza pecaminosa y tendencia a pecar se transmite a toda la humanidad. Por eso Dios envió a Jesucristo como Salvador. Entonces, solo un segundo. Claro. Entonces, no antes de eso estás creando la conexión, ¿verdad? Entonces, lo que estoy diciendo es que la definición de un pecador es que un pecador cometió un pecado. ¿Estás de acuerdo con eso? Ahora dime, ¿qué pecado cometió el bebé? Tenemos distintas ideas sobre lo que es un pecador, pero así es. Oh, ¿cómo podría ser diferente? Porque creemos que Adán, como el primer ser humano, representaba a la raza humana. No estoy diciendo que estés de acuerdo con esto, solo digo que, por ejemplo, en una familia, no sé de dónde eres, pero eres de la India. Bien. El padre simboliza a la familia. Si el padre infringe la ley, puede causar problemas a toda la familia, ya que la representa. No realmente. Incluso en la India. Solo estoy diciendo. Si esto pasa en la India, todos deben condenarlo.
Supongamos, si el padre comete un delito, ¿también deberían meter a la esposa en la cárcel? Eso no puede pasar si yo cometo. Pero eso estaría mal, de todas formas. No, pero aquí sí pasa. Por ejemplo, si yo cometo fraude contra el gobierno con los impuestos usando el nombre de mi familia, pero yo soy el que lo hizo, toda mi familia puede meterse en problemas. Así es como funciona. ¿A qué te refieres con problemas? ¿Irían a la cárcel? No, no lo es. ¿Están de acuerdo con eso? Supongamos. Está bien. Entonces, soy un padre, ¿verdad? Tengo 3 hijos. Si cometí un fraude fiscal, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Meterían a mi hijo de 10 años a la cárcel? Si ese fuera el caso, estaba dando ejemplos de impuestos sobre la propiedad. Cualquier cosa que veas, el ejemplo de la familia. Si tú estás representando a la familia, solo digo que si el padre, como representante de la familia, comete un error, afecta a todos. Está bien, el afecto es diferente. Está bien. Así que estoy diciendo lo mismo. Adán pecó. Él fue el primer ser humano, según la comprensión cristiana, y afectó a toda la raza humana. Por ahora, todos tenemos un deseo de pecar solo a través del pecado. Eso es diferente, eso es diferente. Mira, y ella está diciendo que nacemos siendo pecadores. Estoy diciendo, no he terminado. Además, debido al pecado de Adán, todos nosotros descendemos de Adán. Ten cuidado. No, solo quiero asegurarme de decirlo bien. Estamos condenados por el pecado de Adán. Esto enseña la Biblia. Por eso Dios envió al segundo Adán, Jesucristo. Eso es teología. Quien es perfecto. Y si vienes a Jesús, en la línea de Jesús, la tierra de Adán, ya no eres condenado. Entonces, ¿un bebé es un pecador? Si un bebé muere un día después de nacer, irá al infierno. Bueno, nosotros no decimos eso. También decimos, ¿por qué? Deberían serlo. pero Dios también creemos es misericordioso. Y no creemos que Dios se regocije en la muerte de las personas. No se trata de deleitarse. Mira, estoy tratando de entender este concepto desde el punto de vista de la equidad y la justicia. Todos estamos de acuerdo en que Dios es justo, Dios es equitativo, ¿verdad? Si Él es justo y equitativo. Él no va a llamar pecador a alguien que no ha cometido un pecado. Sabes, yo no lo hice. Adán no lo consultó contigo ni conmigo. Cuando comió de la manzana, no lo hizo, ¿verdad? Entonces, tener el potencial de pecar no es lo mismo que cometer el pecado. Por ejemplo, cuando manejo de Chicago hasta aquí, tengo el potencial de romper la ley. Rompí la ley. El sistema legal puede responsabilizarme si manejo a 55 en una zona de 55. Sí, existe la posibilidad porque rompiste la ley. Eso estaría mal, eso dicen ustedes. No es lo mismo. Dios es santo, ¿verdad? ¿Crees que Él es totalmente santo? Entonces, una persona con potencial de pecar no puede estar en la santidad de Dios porque estamos rotos. Si enciendes las luces en un templo oscuro, la luz elimina la oscuridad, ¿cierto? Entonces, si tomas a una persona que ha cometido pecados y la pones en la presencia de Dios, esa persona va a desaparecer. Así que no puedo estar en la presencia de Dios. Ser pecadora o tener potencial de pecar es lo mismo. Lo mismo, ¿cómo puede ser lo mismo? Si fuimos creadas como seres humanos perfectos en el día final, regeneradas y nacidas de nuevo, ese pecado ha sido completamente lavado. Así que cuando estemos con Dios en el cielo, no tendremos absolutamente ningún potencial de pecar porque Dios quitó eso. ¿Has nacido de nuevo? Sí. Está bien, de acuerdo. ¿Pecas? ¿Cuál es el propósito de nacer de nuevo? Así que mi pecado está cubierto por Dios. ¿Creemos eso? Oh, entonces puedes hacer cualquier cosa. No. Entonces, ¿cuál es el punto? Renacemos en este mundo. Solo digo que lógicamente si renaces... ¿En qué generación? ¿Qué fue eso? Eso es lo que ella estaba diciendo al ser regenerada. Así que, porque ella es regenerada, eso es lo que quería decir con cambio interno. Entonces ella ya no quiere pecar. Ella sabe que está completamente perdonada, pero también sabe que no puede tomar su perdón y usarlo como excusa para seguir pecando. Técnicamente podría hacerlo. Creemos en la santificación, lo que significa que al vivir y crecer en mi fe cristiana, soy cada vez más santificada para parecerme más a Dios. Cuando muera, Dios me va a dar un cuerpo nuevo, una mente completamente nueva y un corazón completamente nuevo, que no es capaz de pecar porque he sido cubierta por Él. Pero sabes, aunque... No tengo potencial para pecar y nunca pecaré. ¿Cuándo? Después del día del juicio. Después de que muera, sí. Sí, todos los que están en el paraíso, eso es distinto, está bien. No es diferente, es lo mismo. Solo estoy tratando de ver el seguro. Está bien, los que van a estar ahí no van a tener el potencial. Esa es otra historia. Nosotros como humanos... Porque han aceptado un sacrificio, porque han sido lavados y regenerados aquí. Por cierto, los musulmanes creen exactamente lo mismo. ¿Sí?
Ellos no aceptan. Sí, ellos no lo hacen. Ellos no aceptan la regeneración ni el cruce desde los muertos. De eso estamos hablando. El Islam rechaza eso. Está bien, de acuerdo. Entonces, empecemos desde ese punto, ¿verdad? Si alguien acepta a Jesús como Señor y Salvador, reconoce que murió, resucitó y es el Creador y Señor. Ahora, ¿esa persona que está en ese estado mental tiene potencial para pecar? Después de aceptar a Cristo, Sí, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Mira, un hindú tiene potencial. Tú como nacido de nuevo tienes potencial. ¿Cuál es el punto? antes de aceptar a Jesús, no solo tienes potencial, eres un pecador total. Enfrentarás la ira de Dios al morir. No existe expiación ni nada que te proteja de su santidad. Es un incrédulo, alguien que no ha aceptado a Cristo. Cuando vienes a Cristo, ese pecado que has cometido ha sido expiado, ¿verdad? ¿Ha sido tomado por Dios? ¿Con el pecado, cualquier pecado? ¿Todo el pecado en el mundo? ¿Cuál es el punto? Puedo ir y matar a algunas personas. Aunque no quiera, podría hacerlo técnicamente. Está bien, adelante. Estás expiado. Tu pecado está expiado, lo que significa que cuando estés en la presencia de Dios, Dios no solo nos ve, también ve lo que ha hecho por nosotros, ¿verdad? Ha visto eso, lo que llaman la sangre de Cristo lavándonos. A medida que crecemos en nuestra fe, nuestro corazón está siendo generado, está siendo completamente renovado. Las cosas que quería antes de venir a Cristo ya no las deseo. Por cierto, todo musulmán dice lo mismo. Cualquier musulmán educado se vuelve piadoso, asiste a las 5 oraciones, da caridad y dice, ¿sabes qué? La transformación espiritual está en mí. Hago cosas buenas y me arrepentiré ante Dios. Es la misma mentalidad, no cambia nada. ¿Sí? Uno lo genera el ser humano y otro Dios. Lo mismo, eso también es generado por Dios, por cierto. Solo para que lo sepas. ¿Qué pasó? Si me permites. Claro, señor, sí. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si hoy al salir haces algo que va en contra de Dios o de Alá, ¿qué pasa en ese momento? Porque tú no haces eso. Tienes la seguridad de saber que estás conectado con Él y que nunca tienes que verlo. Te escucho decir que era lo que querías preguntar, pero se acabó el tiempo. La parte de la seguridad. Pero, o sea, cuando tú, al mencionar a Muhammad, di la paz sea con él. ¿Eso es una oración pidiendo eso? ¿O qué es eso? Porque como cristianos creemos que Jesús es el príncipe de la paz. Y Él dijo que nunca nos dejaría ni nos abandonaría una vez que lo hayamos aceptado. Así que no tenemos que creerlo, no tenemos que orar, porque su paz siempre está sobre mí, porque tengo al Espíritu Santo. Él es el Espíritu Santo y habita en mí. Entonces eso es algo que tienes que pedir, Muhammad, porque Él debería tener esa paz, ¿verdad? ¿Qué significa cuando dices la paz sea con Él? Claro, claro. Entonces, cuando decimos la paz sea con él a Muhammad, la paz sea con él. No le estamos pidiendo a él, le estamos pidiendo a Dios que siga bendiciendo a este noble profeta. Pero si Él, de entre todas las personas, debería tener eso asegurado, ya no tendríamos que pedirlo más. Porque Él no está aquí, Él está en la eternidad, así que debería tener la paz de todas las personas, Él debería tener esa paz. ¿Por qué pedir eso? ¿Qué Dios no se lo daría a sus profetas? Sí, así que es importante que lo amemos, lo admiremos, lo respetemos, lo honremos. Muhammad, la paz sea con él, ¿verdad? Por eso lo decimos por amor, ya sabes. Así como con mis padres no solo digo su nombre, digo mami, mamá, mamá, ¿verdad? Así que aunque no lo diga mi mamá, sabe que la respeto. Pero al decir el nombre, obviamente ella sabe que me refiero a él y le encanta si lo llamo con ese título. Así que no es que Dios no pueda enviar paz y bendiciones a Muhammad, la paz sea con él y con todos los profetas. Cuando decimos eso, también recibimos la recompensa y es una forma de mostrar nuestro amor extra por el profeta. ¿Existe la posibilidad de que Muhammad no experimente esa paz? ¿Es esa una posibilidad como una eternidad? Donde sea que esté ahora, en Yaná, o donde sea que esté. ¿Hay una posibilidad de que él no esté experimentando paz? Él la experimenta, pero no es por lo que él siente, sino por el amor que mostramos nosotros. Así que no se trata de esa conexión, es la conexión de aquí hacia Dios. Amamos tanto a esta persona, queremos alabarlo y seguir alabándolo. Ese es el amor que mostramos. Eso es así, o sea, es posible que pueda ser cierto en el Islam, en la fe musulmana. ¿Hay alguien que tenga asegurada la paz de Alá? O sea, ¿eso está escrito? ¿Ya es definitivo? ¿Solo está Muhammad? ¿Lo tienes? O sea, ¿quién posee esa paz?
Paz o la seguridad, o sea, paz o la seguridad del paraíso. Que es lo mismo porque, no hay paz si no tenemos eso. Por supuesto, quiero decir que la paz de Dios esté con todos los creyentes. Sabes, en realidad, en el capítulo 2 del Corán, versículo 25, dice, quien tenga la creencia correcta y haga buenas obras, Dios les garantiza el paraíso eterno a esas personas. Niyah. No, de hecho no menciona la niyah. ¿Cuál es el estándar de buena creencia? Claro, esa es una buena pregunta. No se trata de, ya sabes, como si tuvieras 1.000.000 de buenas acciones, amas, ahora vas al paraíso. Una sola buena acción aceptada por Dios puede asegurarle algo a una persona, ¿cierto? Ahora, lo que es bueno y lo que es malo, Dios lo define. Dios define integralmente lo bueno y lo malo. No es cuestión de cuántas buenas acciones hagas. Incluso si no cumplimos con algo y todos somos pecadores, incluso si no alcanzamos todo lo que se supone que debemos hacer. Por ejemplo, si orar en la mañana y me quedé dormido, al despertar antes del amanecer debo orar y arrepentirme ante Dios. Y luego Dios dice en el Corán que está dispuesto a perdonar todos los pecados, excepto un pecado que es asociarle compañeros. Así que Dios es perdonador, Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios misericordioso, Dios no es un Dios sediento de sangre. Que si cometes un error, Él tenga que abofetearte o tomar tu sangre o la sangre de otra persona. Dios es un Dios misericordioso en el Islam. ¿De dónde proviene la justicia? Cuando mencionamos el pecado de un bebé frente a Adán, preguntaste, ¿eso es justo en el Islam? Si realmente aplicaras eso, entonces no habría justicia en absoluto. Oh, ¿te lo tomaste en serio? Está bien, de acuerdo. Por ejemplo, hay un hadiz que habla de una mujer que era prostituta y luego le dio agua al perro o al gato y entonces sus pecados fueron perdonados. Hay muchos ejemplos de eso. Alguien es un pecador. Hacen muchas cosas malas, pero como su niyya era hasana, Dios los perdona porque conoce sus intenciones. Justicia, ¿no? Si creemos en un Dios totalmente santo, no importa lo bien que actúes o tus intenciones, sigues siendo pecador. Lo que significa que no puedes estar con Él en el paraíso, punto. Déjame darte un ejemplo, ¿de acuerdo? Fui a Guyana una vez en Sudamérica y allá, la gente de allá, los musulmanes, escuchen esta historia, ¿sí? Me dijeron, ¿sabes, doctor Sabel? Esta es una historia realmente importante. Queremos compartirla contigo. Yo les dije, está bien. Dijeron que alguien manejó sobre el límite de velocidad. Todos hacemos eso, ¿no? Manejó por encima del límite de velocidad y el policía lo atrapó. Y luego esa persona fue ante el juez y el juez le puso una multa. Una historia simple, repetida miles de millones de veces en el mundo, nada nuevo. Todo el país estaba alborotado por ese solo boleto. Este es el contexto detrás de eso. El contexto es este. Esa persona iba manejando rápido. Su esposa estaba embarazada. Era una situación que ponía en peligro la vida. Y luego, como todo el país estaba alborotado, el juez llamó de nuevo a la persona y le dijo, ¿sabes qué? Ahora, dadas las circunstancias, la justicia dicta que te perdonemos lo que has hecho. Así que la justicia y la misericordia pueden ir de la mano, justicia y misericordia. No son excluyentes, los cristianos las hicieron así. Que si rompes una ley, alguien tiene que castigarte y que Dios es un Dios sediento de sangre. No, ¿sabes qué? Dijiste que las hicimos mutuamente excluyentes, antes no era así. Sí, como ella está diciendo que se tiene que hacer justicia, ¿verdad? Te estás perdiendo el punto de la cruz, amigo. Por eso murió Jesús. Pero en serio, Pero has captado la esencia de la historia, ¿verdad? Escucha, Cristian, decir que es mutuamente adecuado. Mi amigo, tal vez fue malinterpretado, y tú eres una persona educada, o dijiste algo correcto. No creemos en la justicia y la misericordia. Creemos merecer la ira de Dios, y eso es justo, hablas de justicia. Merecemos la ira de Dios, su juicio, pero Dios es misericordioso. Por eso Jesucristo, el único Salvador, tomó la ira de Dios en la cruz. Por ti y por mí podemos ser salvos. Aquí es donde la justicia y la misericordia se encuentran. Entonces, ¿dónde está el concepto de perdón? Así es, como cuando Dios envió a Jesús. El justificador humano para que Jesucristo muriera por él. Entonces, alguien está pagando por eso, ¿verdad? Alguien está pagando por eso. Dios mismo está pagando por eso, en cierto modo. ¿Cómo? Porque creemos que Jesús mismo es Dios. Entonces, Dios murió. La parte humana de Él murió. Entonces, ¿cuál es el punto? Si Dios no sufrió como humano, igual puede crear una pluma, un humano o un animal. Si Dios mata eso, Dios no está sufriendo. Ese sufrimiento es humano. Eso es sufrimiento humano. Dios estaba en Dios y Jesús es Cristo, ambos Dios y hombre, igual que... 100%.
Bueno, yo no uso, no puedes tener 100%, no hay porcentaje. Así como cuando Dios envió la oveja para salvar al hijo de Abraham, hubo algo llamado kurbani, un rescate, o fidilla, en árabe llamado fidilla, un rescate. Esto es un intercambio. La oveja murió, el hijo de Abraham estuvo a salvo. Este es el mismo concepto repetido. Cuando Cristo muere por nosotros como rescate, cambiamos. Entonces, ¿cuál es el concepto de perdón? Por ejemplo, si le doy a mi amigo Akram $1,000 si necesita algo de dinero, ¿verdad? De acuerdo. 2 años después veo su situación y digo, ¿sabes qué? Tal vez no pueda pagar. Y sabes, simplemente te voy a perdonar, ¿verdad? Ahora, si lo perdono, no puedo regresar al día siguiente y decir, ¿sabes qué? Tienes que pagar de alguna manera. El perdón implica que nada pasa, nadie muere ni paga. No hay sacrificio animal, no hay sacrificio humano, no se derrama sangre. Esa es la definición de perdón. Esa es la definición de perdón. Esa no es la definición bíblica. Alguien debe pagar. Así que eso no es para... ¿Entiendes ese punto? Si le doy $1,000 a Akram, por ejemplo, y luego le digo, ¿sabes qué? No te preocupes, somos amigos, estás perdonado. Si ya perdoné, ¿cómo voy a pedirte que pagues después? Eso desafía el perdón. El perdón significa que no pides nada en absoluto. Entonces la razón... Esa es la definición de perdón según el diccionario. Si tienes una definición diferente, sí, si inventas una definición diferente junto con la definición común, con la que toda la humanidad está de acuerdo, esa es tu situación. Pero no es una definición distinta. Sí lo es. La razón por la que somos completamente perdón es que no hay nada de qué preocuparnos, ¿verdad? El perdón nos es dado. El perdón nos lo da Dios. Todavía no tiene sentido para mí, ¿verdad? O sea, estoy cometiendo un error. Me ponen una multa porque estoy manejando muy rápido. ¿Por qué eso debería ser así? Me gusta, me gusta. No tiene sentido. Si peco contra Dios, debo pedirle perdón a Él, pues solo Él tiene autoridad para perdonar. ¿Y Él podría perdonar? ¿Él puede perdonarte? Sí, esa es la diferencia entre Islam y cristianismo. Sí. Creo que explicaste el concepto de perdón en el Islam, ¿verdad? Como que tenemos derechos hacia Dios, tenemos derechos hacia los seres humanos. Si dañamos a otros, debemos compensarlos, como si les robáramos algo. ¿O ellos pueden perdonarte? O ellos pueden perdonar, pero entonces lo toman. Pero les falta esa parte, amigos. Si alguien dice que perdona, entonces hace un pacto. Alguien está pagando, así que está pagando. No está pagando. Si dices que está bien, puedes quedarte con los $1,000. Ese es el asunto. Alguien tiene que decírmelo con certeza. Eso es seguro. Nosotros, entre nosotros, creemos que Dios es santo. No hay pecado en absoluto. Nunca dije que Dios es eso. No entiendo. Estoy diciendo que Dios no lo hace. Dios es santo. No podemos simplemente aceptar el perdón completo. ¿Por qué no? Simplemente no es así. La justicia, el perdón y la misericordia pueden ir juntos. Ese es el punto que nuestros cristianos no entienden. Mira, si tengo a mi hijo de 10 años, supongamos que si él se comió 5 galletas cuando no debía comer 5, sino solo una. Si lo golpeo todo el tiempo, eso no está bien. Ese sería un papá realmente duro. Lo abrazaría y le diría, Joseph, no lo hagas de nuevo, no es bueno para ti. Lo estoy perdonando, le estoy enseñando una lección y ahora él está aprendiendo la lección. Eso es el perdón. Tu hijo comiendo galletas y nosotros pecando contra él. Exactamente. Déjala terminar, adelante termina. Ella dice algo, lo mismo. Sí tengo una pregunta. ¿De qué quieres hablar con ella? Está bien, deja que termine y luego puedes hablar. Sí, adelante. La diferencia entre que tu hijo coma 5 galletas y que nosotros pequemos contra el Dios justo es de vida o muerte, ¿verdad? Tu hijo no va a morir por comer 5 galletas. Pecar contra Dios santo nos hace enfrentar su ira eterna en el infierno, ya que Él es totalmente santo. No hay manera de que Él diga, está bien esta vez, no lo hagas, la próxima vez lo hablaremos. Él no es así, Él es completamente justo, Él es completamente recto, lo que significa que si peco contra Él, merezco ir al infierno, y no hay otra opción. Esa es una teología que, por cierto, no es lógica ni racional, sí. Porque Él también es misericordioso y amoroso. Nos dio esa oportunidad si acepto su expiación, ¿verdad? Solo hay una manera para que seamos expiados. Como lo que Él decía cuando Dios dio el fidia, el kurbani, a Sayyidna Ibrahim para tomar el lugar de su hijo. Si Él decía, lo hago solo, su hijo moría, no. Él aceptó el fidia y el kurbani, así que también debemos aceptar el kurbani de Cristo. Así obtenemos expiación, misericordia, perdón y se cumple la justicia de Dios.
Mira, ese no es un ejemplo correcto, porque Dios, Abraham, no cometió un error para que él tomara a su hijo. Si él hubiera cometido un error y luego Dios hubiera, ya sabes, sustituido el carnero por el hijo, entonces tu analogía podría haber sido correcta. Fue una prueba de Dios y Dios está probando que esto es precioso para ti. ¿Vas a tomarlo y matarlo? Abraham dijo, sí, es amar a Dios y no pecar contra él. Es una teología diferente. ¿Eso es lo mismo? No. Mira, esta vida es una prueba y Dios quiere ver qué estarías dispuesto a sacrificar por amor a Él. Gracias, es una buena prueba. Sí, mira, tienes a Lucas y Marcos, Juan, ¿sabes? ¿Dónde están Mateo y Juan, verdad? Sí, buena pregunta. Sí, Damni, buena pregunta. Mira en la prueba, mira. Porque Dios sabe todo, ¿verdad? Subhanallah, Él lo sabe todo. Entonces, ¿cómo puede probarnos en algo que Él ya entiende y conoce? Buena pregunta. Así que aquí tienes una respuesta. Yo solía dar clases en la escuela dominical durante unos 9 años. ¿De acuerdo? El primer día, la primera semana, el primer mes, yo ya intuía qué niño saldría bien. Porque basándome en su comportamiento, su asistencia, ¿sabes? Si me obedecen o no, yo ya tengo una idea. Este niño no va a mejorar, este niño sí es muy atento, ¿verdad? Aunque yo sé el resultado, hasta cierto punto no significa que esté presionando al niño para que haga algo. Entonces Dios es omnisciente, Él ya lo sabe, pero aún así nos está dando la oportunidad de hacer nuestras cosas. En el día del juicio, nadie podrá decir, Dios me obligó a hacerlo. No, Dios dirá, te di las oportunidades, las libertades y la voluntad. Tú eres quien hizo esto bien o tú eres quien cometió el error. Sabes, al final del día, eso es todo. Tienes 2 libros y tienes 2 teologías, ¿de acuerdo? Ahora, nuestras teologías son tan buenas como la credibilidad del libro. Correcto, tu teología viene. Es una pregunta importante aquí, tu teología viene de tu libro. Nuestra teología proviene del Corán. Ambos libros no pueden tener razón al mismo tiempo. O los 2 están equivocados o solo uno tiene razón. ¿De acuerdo? Bien, es un buen inicio. Perfecto. Ahora, uno de los criterios de la palabra de Dios, de un libro de Dios, es que no debe ser cambiado. Porque si un libro es cambiado, no puedo arriesgar mi vida y mi eternidad en un libro que ha sido cambiado. Por ejemplo, si quiero presentar un examen de manejo, quiero asegurarme de descargar el manual de manejo del sitio web del gobierno estatal, no de un tercero, ¿verdad? Sitios web de spam. Quiero asegurarme, no puedo arriesgar mi manejo por un libro equivocado. Tampoco debemos arriesgar nuestra vida eterna confiando en el libro equivocado. Ahora, uno de los criterios es que debe ser puro, protegido, sin ningún cambio. Pero tu definición de ideas puras y protegidas es completamente diferente de nuestra definición. Nosotros no creemos que la Biblia sea, palabra por palabra, exactamente como es en el cielo, ¿verdad? Ustedes creen que el Corán es público, palabra por palabra. No, ese no es el punto. Esto es una interrupción, ¿verdad? O sea, ella no debería interrumpirte. No, está bien, está bien, claro. Así que, ciertamente... Así que, pasando a otros puntos, este es un punto... Por supuesto, otro paréntesis, está bien. Aquí está el asunto, monólogo. Es un diálogo, ¿verdad? Somos amigos, no hay problema. Déjalo terminar. Está bien, déjame decir algo. Déjame decir algo. No hablamos de lo que hay en el cielo o la tierra. Tienes una Biblia tangible en la mano. Tienes un libro, un Corán tangibles en nuestra mano. Olvida los cielos, lo que está allá arriba. ¿De acuerdo? Está bien. El Corán ha sido preservado y podemos demostrarlo con pruebas escritas y de memoria al 100%. Pero eso no es preciso históricamente. Bien, ¿estás de acuerdo en que la Biblia, en las palabras y el mensaje es exactamente la misma? ¿El Nuevo Testamento? ¿O estás de acuerdo en que las palabras y el mensaje son o han sido cambiados? No, solo quería aclarar lo de que se han preservado antes de seguir, porque sabía que tus argumentos iban a partir de eso. Claro. No pensamos que una coma o palabras como G o él hagan diferencia. Si se cambian, no pasa nada. El significado, el mensaje, las palabras juntas, construyendo el mismo mensaje, nunca ha cambiado. Siempre ha sido el mismo. Las variantes que mencionas son mínimas, solo cambian mayúsculas y no alteran el significado del mensaje. ¿Pero acaso dije que la coma y el punto? Yo no dije eso, por cierto. Así que eso son palabras. Y no. En este sentido, entonces no han sido cambiados. Está bien, de acuerdo. Así que eso es un desacuerdo desde el punto de vista histórico, ya sabes.
transmisión de la Biblia. Por ejemplo, tienes muchas versiones de la Biblia. La católica, la protestante, la griega, la ortodoxa, la siríaca, la copta. Todas son diferentes en su contenido. Las traducciones no son diferentes de la versión original. ¿Cuál es la diferencia entre versión y traducción? La traducción es, supongamos que tengo un documento de una página, puedo traducirlo a diferentes idiomas. Eso es traducción. Supongamos que tengo como 100 palabras en una página. Y ahora, si hago una copia escribiéndola y solo escribo 90 palabras ahí, esa es una versión del documento original. Esa es la diferencia. Ahora, cuando se trata de la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, hay tantos manuscritos y cada uno de ellos es diferente. Son como un contenido. ¿En qué sentido? Está bien, de acuerdo. Déjame darte el ejemplo. Marcos capítulo 16. En la King James hay 20 versículos. Claro. Bien, así que ahora no tenemos los autógrafos originales. Todo lo que tenemos son todos estos manuscritos. Bien, cada uno de ellos es diferente. Así que cuando llegamos a Marcos capítulo 16... ¿Qué es diferente? ¿Es diferente en el contenido? No. ¿Diferencia en el contenido, en la cantidad de versos? ¿Entonces eso cambia el mensaje del Evangelio? Bien, entonces el punto es este. Mencionaste que el contenido es el mismo y el significado es el mismo, ¿verdad? Entonces, cuando digo que el contenido ha cambiado, estoy dando el ejemplo. En una versión de la Biblia, en un manuscrito de la Biblia en griego, tienes Marcos capítulo 16, versículo 1 al versículo 20. Otro manuscrito griego solo tiene los versículos del 1 al número 8, ¿de acuerdo? Esa es una diferencia, una variación entre los dos manuscritos. No es sobre la coma, el punto y eso, ¿cierto? Hay miles de manuscritos para comparar la mayoría de ellos. Hay algunos detalles, ¿verdad? Así que sí, son diferentes, como que datan de antes, entonces puedes. Son más confiables que los manuscritos que encuentran ahora. Pero también como hay una cantidad tan grande de manuscritos, puedes tomar la gran mayoría, especialmente los más antiguos, y compararlos con las pequeñas cantidades que tienen variantes. Porque eso va a pasar sí o sí, ¿verdad? Para un libro que es tan popular, que se ha distribuido por todas partes, vas a encontrar esas variantes. Entonces lo que estás diciendo es que la Biblia cambió. Eso no es lo que estoy diciendo en absoluto. Lo que digo es que si tomas la mayoría de las variantes, especialmente las más antiguas, y las juntas... Lo que estás diciendo es que la Biblia cambió, pero el mensaje no cambió. No, yo no dije eso. Tú tampoco dijiste eso. Pero no puedes tener ambas cosas. Mira, tienes una versión de la Biblia y todas son iguales. Eso significa que no cambió. No puedes decir eso, ya sabes. Está bien, tienes una versión y luego otros manuscritos. Algunos de ellos tienen más pasajes, algunos tienen menos pasajes. Eso ha cambiado. Determinas si un documento es correcto de varias maneras diferentes. Una forma es comparar todos los manuscritos de ese documento. ¿Comparado con qué? No puedes hacerlo, ¿sabes? Está bien. Supón que tengo una copia, un original, está bien, de acuerdo. Ahora, quita esto de la historia. Esto se destruyó. Todo lo que tienes son estos pedazos y fragmentos. Y ahora tienes que ver cuál de estos manuscritos es el original. No tienes el original ni lo memorizó nadie. Solo puedes basarte en tus hechos. ¿Tenemos algún original en la historia? No. No, espera. Eso determina si algo es verdadero comparando los manuscritos, ya que ahora hay muchos para cada caso. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Sabes cómo lo hacen? Usan, por ejemplo, Juan 1:1. Si hay 5 variantes, un comité se reúne y decide según un criterio. Ya sabes, el estilo de la escritura y el papiro sobre el que está escrito. Y tienen el comité. Y si el comité vota por mayoría y dicen, ¿sabes qué? Este segmento o este manuscrito con este versículo va aquí basado en la mayoría. No son solo 5 manuscritos, son miles. Y no son de una sola región, son de todo el mundo. No importa. Sí importa que un mensaje se difunda tan rápido globalmente. ¿Cómo estaría eso mal? ¿Cómo puedo tener un documento en, por ejemplo, Siria y otro en, por ejemplo, Macedonia y en todas estas áreas diferentes y todo eso? ¿Repiten lo mismo sin decidir si es cierto? No dicen lo mismo. Por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículo 1, los manuscritos antiguos dicen Jesucristo y se detienen ahí. Los posteriores dice Jesucristo, Hijo de Dios. En la Reina Valera dice Hijo de Dios. En la nueva versión internacional, Revised Standard Version, no dice eso. Es una versión diferente entre ambos versículos.
Como no puedes estar seguro porque no tienes el original dice Hijo de Dios ahí arriba o no. Como no tienes el original, algunos compiladores de la Biblia ponen Hijo de Dios, otros no ponen Hijo de Dios, y esa es una diferencia teológica. Así no es. Solo digo, Sabel, que es así. Diste una buena explicación sobre cómo determinan cuál es la correcta. Pero te estás perdiendo una parte importante, que es lo que se llama la iglesia primitiva, los primeros cristianos. Tenemos sus escritos. Y entonces ellos citaban la Biblia, no memorizaban la Biblia. Dijiste que nadie memorizaba, ellos no memorizaban la Biblia. No lo hacían. No. Sus cartas hoy, la iglesia primitiva, se les llama padres de la iglesia primitiva. Así que fueron enseñados por el apóstol Juan, el apóstol Pablo, cosas así. Dame un ejemplo. Dame un ejemplo de cualquier fuente histórica, actual, enciclopedia o revista que afirme que ellos lo memorizaban. No hay ni una sola cosa. Léelo tú mismo, amigo. Si lees sus cartas, ellos citan la Biblia en ellas. Tienen la Biblia frente a ellos, ¿no? ¿Cómo dices que la memorizaron? Tú dijiste que nadie memorizó la Biblia, pero ellos memorizaron una parte. Doctrinas esenciales de la Biblia. Algunas son diferentes. No, con las mismas doctrinas que ellos creían, nosotros creíamos. Así que los primeros cristianos creían que Jesucristo es alguien, no en un sentido biológico. En un sentido espiritual, creemos que Jesucristo es Dios. Alguien en un sentido espiritual, no en un sentido biológico. Así que es lo mismo, amigo. Entonces, lo que estoy diciendo es que estás de acuerdo en que la Biblia, no todas las Biblias, son iguales. Ha habido variantes en el manuscrito. Así que al final del día, no puedo confiar en un libro que no es 100% puro para mi eternidad. Sí. Sí, tu amiga decía eso y te interrumpió, como mencioné antes. Con el Corán, asumes, porque hay muchos hechos históricos que muestran que el Corán ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Dime, dame uno. Llegaremos a eso. Está bien, de acuerdo. Tú crees que es como palabra por palabra, y eso es lo que lo hace tan bueno, ¿verdad? Así que lo hace perfecto. No compartimos la misma visión de la Biblia, pero fue inspirada por hombres guiados por el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? El cambio de algo no altera el mensaje del Evangelio. Así que eso es así, ese es un argumento diferente. No es cierto, no es un nombre. Solo afirmamos que el Corán ha sido cambiado. Así que solo queremos saber la prueba. Hiciste una gran afirmación, solo queremos la prueba. ¿Puedes decir que no lo sé? Dije que llegaremos a eso porque todavía estamos hablando de esto. ¿Puedes hablar de eso antes? Espera, entonces de nuevo, todos los cristianos aquí, ustedes reconocen que ha habido cambios en la Biblia. Pueden ser pequeños, pueden ser grandes, puede que no haya cambiado el significado. Ese no es el punto. El punto es, ¿la Biblia ha sido cambiada? ¿Cuándo dices que cambiaron la Biblia? Está bien, de acuerdo, déjame hacer esto. Bien, espera, entonces tienes a Marcos. Bien, tienes el capítulo 16 de Marcos. Ahora dime con confianza y con evidencia. Espera, ¿puedes decirme con confianza y con evidencia que los autógrafos originales tenían el capítulo 16 de Marcos? Tenía 20 versículos ahí, tenía 8 versículos ahí. No lo digas por emoción, dilo con evidencia. Sabemos que esa no es la versión más larga, porque de nuevo, como ella estaba diciendo, vamos a los manuscritos más antiguos. O sea que entre más viejo mejor. La mayoría de las veces. ¿Cómo sabes eso? Porque están más cerca de cuando se escribió. Consultamos a los primeros padres de la iglesia que citaron la Biblia y conocieron a los escritores. Así que recuerda, los primeros padres de la iglesia conocieron a los escritores de los evangelios. No son personas inventadas, ellos fueron enseñados y discipulados por ellos. Así que hay 2 versiones diferentes de la Biblia. No tienes los manuscritos originales. Y no puedes decir con certeza que tenía 20 o que no los tiene. Eso no es lo que dije en absoluto, no dije nada. Creo que me malentendiste, no dije nada de esto. Está bien, dime qué padre de la iglesia afirma que solo hay 8 versículos. Bueno, o sea, hay tantos padres de la iglesia que puedes... Ninguno, por eso lo estudié. Claro. Si quieres buscar Santo Carpa, Clemente de Roma. Así. Varios citaron eso. ¿Citar qué? ¿Los evangelios? No. En sus cartas. No, el punto es este. ¿Algún cristiano con pruebas puede decirme si Marcos 16 tiene 8 o 20 versículos? No, solo respondió en general. Si vemos los manuscritos más antiguos y S, A, B y L, ese es el punto. La razón por la que no nos preocupamos por esto es porque no cambia el hecho de que Jesucristo es el único Salvador. Ese es otro punto, es diferente. Ese es el punto. Él no cambia el mensaje del Evangelio, sin importar si es más largo. Así que te enfocas en esto.
otra vez. Podemos saber con certeza cuál es verdadero y cuál no. No, no podemos, no podemos. Podemos rechazarlo, pero está bien. No, está bien. No cambia. Así que es casi como si no importara. Muéstrame, está bien, muéstrame cuál. ¿Qué padre de la iglesia citó el capítulo 16 de Marcos diciendo que tiene 8 versículos? Me encantaría encontrar eso. Por cierto, no hay ni uno solo. Ya dije que te lo enviaría. No memorizo todas las iglesias. Bien, segundo punto. Ejemplo 2, Juan 5:7, Reina Valera. En el cielo testifican el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las versiones actuales no lo tienen, no. Sabemos esto, sí, está bien. Entonces tienes 2 versiones de la Biblia y ambas tienen redacciones distintas. Una tiene estas palabras, la otra no tiene este versículo. Manuscritos, no, mira, el rey Santiago fue construida sobre ciertos manuscritos griegos. La nueva versión internacional fue construida sobre ciertos manuscritos griegos. Sí, pero también manuscritos griegos, por cierto, ¿verdad? Entonces, sí, tienes 2 manuscritos griegos y manuscritos latinos que tienen estas palabras y algunos manuscritos que no tienen este versículo. Ahora, el punto es que, como no tienes hufaz, es decir, memorizadores, y no tienes los autógrafos originales, nunca puedes estar 100% seguro. ¿Esa parte es de la Biblia o no debería estar en ella? Nosotros tenemos esa certeza con el Corán, ustedes no. Gracias por explicarlo. Nosotros ya lo sabíamos desde hace tiempo. Es muy común que sepamos que ese versículo fue añadido después en los manuscritos porque nosotros revisamos los manuscritos más antiguos. Y entonces, de nuevo, si ese versículo, digamos, fue añadido, ya sabemos que Dios lo está probando según las Escrituras, incluso si eso fue quitado. Entonces, lo que trato de decir es que tenemos una comprensión diferente de lo que significa que una escritura venga de Dios. No creemos en las tablas celestiales, que el Corán está en tablas celestiales, y que esa fue la revelación exacta que los ángeles de verdad le dieron a Muhammad. No creemos eso mismo, no creemos que la palabra de Dios esté en el cielo. Ese es otro punto sobre el cielo, la tabla. Hablo del libro en la tierra. Tenemos una comprensión diferente. Está bien, Entonces, para Brecht, aquí hay una pregunta. ¿Alguna vez se podrá reconstruir un Nuevo Testamento que sea exactamente igual a los autógrafos originales? Esa ni siquiera es una pregunta justa. No, espera. Mira, ¿alguna vez podrás reconstruir un Nuevo Testamento que sea exactamente igual a los autógrafos originales? Si le preguntas a Akram, diría que sí por el Corán. Aunque destruyas todas las copias del Corán, los memorizadores actuales pueden reescribirlo completo. Será igual. Puedes hacerlo con el Nuevo Testamento. Así que, con nuestra definición de la palabra de Dios es Jesús. La Biblia dice, en el principio era la palabra con P mayúscula. Y en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra estaba con Dios. Así que la palabra de Dios es Jesús. Pero el griego no tiene mayúsculas, el inglés no, ya sabes, el griego no tiene mayúsculas. Discutimos sobre estas semánticas, pero la verdad es que Jesús vino, y Él vino para liberarte de tus pecados. Él vino para liberarme de mis pecados. Por eso entramos en estos detalles. ¿Podemos hablar? No se trata de discutir. Se trata de qué crees tú que es Jesús. Así que hablabas de nuestras similitudes antes, así que, hermano, tenemos similitudes. Tienes 2 ojos. Yo tengo 2 ojos. Fuimos creados a imagen de Dios. Tenemos esas similitudes, pero, nuestras diferencias son enormes. Todo depende de lo que crees y de quién es Jesús. ¿A quién adoraba Jesús, por cierto? ¿A quién adoraba Jesús? ¿A quién adoraba Jesús? Él adoraba al Padre. Ahí lo tienes. Si Jesús adoraba al Padre, también nosotros deberíamos adorar al Creador. Así que estamos a punto de orar. Así que una cosa que mencioné en mi presentación es que cualquiera que sea Dios debe tener conocimiento del futuro. Bien, conocimiento del futuro. Deben ser todos conocedores, ¿cierto? Ahora, cuando vemos a Jesús, cuando la gente le preguntó en Marcos 13:32, ¿cuándo será el último día? Jesús respondió que no conoce el futuro. Cuando Jesús se convirtió... ¿Qué dijo, verdad? Él dijo... ¿Solo quién? El Padre. Está bien, espera un segundo. Él dijo solo el Padre. Eso significa que eso saca al Espíritu Santo y a Jesús de la ecuación.
Entonces, o él tenía sí, sí, no, no esperes. O él tenía el conocimiento y dijo, no lo sé. Si él dijo, no lo sé, teniendo el conocimiento, entonces Dios no lo quiera, es un mentiroso. Si él no tenía el conocimiento y admitió no saber, entonces no puede ser Dios.